Familia, muy buenos días. No sabéis dónde me encuentro, mirar alrededor mío. No estoy en una cocina, no estoy en un despacho, estoy al aire libre. Y os diré por qué. Porque ha sido el único sistema que he tenido para poder estar con la persona que tengo aquí a mi lado. ¿Qué pasa, Miguel? Para los que no lo conozcáis, aquí el gran Willy de Shanghái. Yo os explicaré por qué. Iré desgranando ingrediente a ingrediente de su vida. Yo creo que vais a flipar. Para mí, de entrada, os tengo que decir que es un orgullo tener a este señor conmigo. ¿De acuerdo? Estoy ahora mismo en... Esto es no, es... Mirasol. Mirasol. Mirasol está al lado de Sant Cugat, ¿de acuerdo? Él ha venido a pasar unos días aquí y he dicho, yo me vengo donde haga falta para poder estar contigo. Y aquí estoy. Willy. Oye, Miguel, un honor estar aquí contigo, viejo amigo mío de Viejo hace amigo. muchísimos años. Tú y yo nos conocimos ya hace muchos años yo te conocí en el Sibaris. Sibaris Catering. Sibaris Caterings, para los que no lo sepáis, es uno de los mejores caterings más top que hay ahora mismo y que ya eran antes, que su sede está en Sant Cugat. Y ahí lo conocí yo. Exactamente. Un chico delgadito, En esa época. físicamente bien pequeñito, ricitos y... Cuando tenía pelo, claro. No enseñes eso. Y al mismo Se nota que hace años que nos conocemos. Joder. Y al mismo tiempo os diré que es de las personas que tiene un mix de personalidad que a mí me choca mucho, porque al mismo tiempo es introvertido, como puede ser el tío más extrovertido que te puedas plantear delante tuyo. Es una mezcla muy, muy especial. Yo empecé a conocerlo ahí. Él fue evolucionando como siempre. Y al siguiente puesto que fue se llamaba Buzzing. Buzzing, un restaurante en Gracia. En Gracia. De un amigo mío, muy pequeñito, en Turrendaloya. Turrendaloya, cachis. Que era una micrococina nana, que éramos 2 personas y aquello era un pequeño tostadero, aquello, muy divertido. Tú siempre apuntabas maneras, una inquietud, una curiosidad por todo, siempre estabas preguntándome cosas, Miguel, y aquello tienes tienes lo otro. Era que cada vez que iba contigo tenía que traerte, como digo yo, siempre algún caramelito diferente, para que dices, bueno, por lo menos a Will ya lo tengo tranquilo con esto, que ya investigará y hará, ¿no? Y todo fue marchando hasta que me acuerdo que es de esos días que para mí... Me pasó el otro día con Jordi Conesa, fue de aquellos momentos en la vida que uno tiene marcados en el calendario como que algo ha pasado. Y me acuerdo de un día llego a hacerte la visita y me dices, Miguel, tengo que explicarte una cosa. Digo, no pasa nada. Digo, perfecto, Willy. Digo, ¿qué sucede? Dice, que me estoy planteando irme a Asia a trabajar. Y yo os lo digo con esa mezcla de introvertido, extrovertido, y no eres una... Más bien dije, tío, a mí no me encajaba por ningún lado. Digo, ¿qué me estás contando? A veces cuando los chefs me explican cosas de estas, yo digo, espera que pase el tiempo, como dicen ellos, que hierva la sartén y luego al final, mucho hervir, pero luego al final no pasa nada y se quedan aquí. Pero bueno, me lo explicó y yo me quedé así diciendo, bueno. Al cabo creo que fue un mes y dos meses, me dice, Miguel, que me voy. Y digo, no me digas que te vas. Y me dice, sí, me voy para Shanghái. Y digo, madre mía. Y sí, lo hiciste. Escúchame, ¿cómo es que, por qué? Primero, ¿por qué Shanghái? Mira, Miguel, o sea, nos estamos hablando era el 2006. Era el 2006 y si nos acordamos del 2006, que era el 2006, era un año donde todo, o sea, era justo antes de la gran crisis que hubo aquí en global y tal, y me acuerdo que estaba todo súper caro, aquí los pisos habían subido, todo estaba re caro, yo aquello que me veía, aquello de jefe de cocina en un restaurante pequeñito, y digo, macho, o sea, me quedan aquí con 28 años, digo, hostia, pues tengo aquí pues 2 opciones, ¿sabes? Una es, me intento montar algo por aquí, tal, poco a poco, y esto, mi chiringuito, mi pequeño catering había pensado. Pues ahí estamos, entonces, pues era 2006, pleno, vamos, o sea, estaba todo on fire, pero era del rollo, hostia, 2 opciones tengo, llevo 3 años aquí cocinando en este restaurante y tal, de puta madre, pero digo, hostia, o me monto yo algo aquí en Barcelona y me quedo... O me voy de aventura por ahí, ¿sabes? Y busco donde tenga la mejor oportunidad, donde fuera, ¿sabes? Donde fuera. O sea, no tenías claro tú que era Asia. Te puedes ir a Estados Unidos, te puedes ir a Sudamérica. De hecho, en ese momento estaba con una historia, hablando de un posible proyecto en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y estaba con eso y un posible proyecto en Shanghái, que ya de hecho había estado en Shanghái haciendo un evento anteriormente con Torres y ahí tenía varios contactos. Entonces estuve explorando las 2 vías.
Y al final la de Shanghai, pues es la que salió y me ofrecieron un puesto con Torres, con las bodegas Torres, para, para organizar eventos gastronómicos en la zona de Greater China, basado en Shanghai. O sea, que es decir, la zona de Hong Kong, Shanghai, Taiwán, Mongolia incluso, y Macao. Entonces, montar eventos en hoteles principalmente para promocionar sus vinos a través de la gastronomía española. Entonces yo pues era como un flying chef, por decirlo de una manera, ¿no? Iba allí y montabas el chiringuito en un hotel, pues era una semana, 5 días, depende de cada evento, y todo era con los vinos de Torres para promocionar sus vinos a través de la comida española, ¿no? Madre Entonces mía. esto lo hice durante un año, que en teoría pues era... O sea, un año era lo que tenía acordado al principio, pero yo ya vi las oportunidades allí en Shanghai y dije, date, yo aquí, hostia, aquí es donde me tengo que montar la cosa aquí, ¿sabes? Dije, porque esto está on fire, ¿sabes? Ahí el mercado está, pero vamos, candente. Y entonces, mientras estaba con Torres y tal y cual, entonces ya encontré la oportunidad de montarme por mi lado. Me asocié con un chico japonés y montamos el primer restaurante. Esto fue ya un año después, en el 2008. ¿Cómo llevas la adaptación cuando llegas a un país que no conoces? ¿Hablabas chino? No, que va, nada, cero, cero. No me fastidies. Cero, y vamos a ver, ahora Madre mía. a día de hoy hablo, pero hablo lo básico, ¿sabes? Me entiendo y tal, mi mujer es china, tal, pero hablo lo básico, me hago entender. El chino, como no te pongas a estudiar como si fuera una carrera universitaria, vamos, o sea, chopurrearás solo, porque es un trabajo de ¿Y memoria, ¿no? inglés? Inglés perfecto, sí, inglés ya lo tenía de antes y tal, y inglés bien. Y con eso es con lo que te defiendes allá, ¿no? ¿Qué te encuentras cuando llegas allá a un país que, insisto, que no conocía hace nada? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo vives allí? Hombre, al Explícame principio... también alguna cosa complicada. No me expliques todo que es todo tan bonito, porque dudo que todo sea tan bonito. No, desde luego no. Vamos a ver, o sea, la llegada ahí es dura, porque vamos a ver, Shanghai, vienes aquí de Barcelona, clima mediterráneo, tal cual, solecito, pues una vida semi-tranquila, que es la de aquí, y llegas a una ciudad, una megápolis de 20 millones de personas aproximadamente, Shanghai alrededores, o 20 y pico, ¿sabes? Y que ahí me acuerdo que aquí normalmente pues los domingos, por ejemplo, está todo cerrado. Aquello no para. Aquello son 365, 7 días a la semana. Y claro, de repente aterrizar de Barcelona, Lifestyle City y tal, y aterrizas en Shanghai, Hardcore Business City, en momento de plena explosión económica 2007 y tal. Claro, macho, o sea, era pues agotador mentalmente y un clima, ¿sabes? Acostumbrado aquí a que vivimos pues un clima muy, muy benigno, pues llegas ahí y lluvia, frío, tal, un calor de cuidado en verano, pero sobre todo el tema del no parar, tío, de que eso son 365, 7 días a la semana, que pam, que la gente me enviándote mensajes, pues 7 días, tío, no paras, ¿sabes? Claro, yo estoy aquí, no estaba acostumbrado, yo digo, me tardé como un año y medio en acostumbrarme a estar por allá, porque el ritmo aquel, porque digo, hostia, macho, esto O sea, que no existe la noche, el día, fin de semana, no claro, existe es nada. non-stop, esa gente no para, macho, ¿sabes? Eso es una bulldozer aquello, O ¿sabes? sea, que vivan por y para el trabajo y la vida suya, Claro. todo es trabajo. El lifestyle para el chino es hacer negocio, es hacer dinero, ¿sabes? Ellos, esto de la playa, tal, pues poquito, ¿sabes? Ellos lo que les pones realmente, pues es ir generando, ¿no? Qué fuerte. Es una ¿Y esa- cultura, ¿no? y a nivel cocina? ¿Qué te encuentras? Hombre, vamos a ver, yo por ejemplo me encontré en el restaurante, sobre todo cuando, esto me di cuenta sobre todo cuando yo abrí lo mío al cabo de un año y tal. Yo recuerdo en Barcelona que muchas veces, bueno, aquí en España, esto me llamó mucho la atención, que aquí, hostia, el restaurante estaba a tope y, hostia, la gente quejándose, joder, esta noche tenemos aquí el garito a tope, joder, ¿cómo lo vamos a hacer? Todo el mundo preocupado, joder, tío, ¿qué tal? Y ahí, macho, o sea... Era, "Guau, estamos a tope, esto es la hostia, venga, intenta pillar más gente, que pum, pam". O sea, con un cambio de actitud a facturar, aunque, o sea, gente que fueran, o sea, empleados que iban a cobrar lo mismo, ¿sabes? Con el restaurante lleno vacío, pero todos ahí a una empujando y encantados de que el garito esté a retope cada día y cuanto más gente podamos meter dentro mejor y tal. Claro, a mí eso me llamó un mogollón la atención, porque aquí la gente era... mucho más tranquila, ¿sabes? Por decirlo de una manera. Y luego, por ejemplo, al chaval que le decía yo en la cocina o en la sala, le digo, oye, brother, o sea, a ver si te puedes quedar unas horas extra o hacer el tal.
wow, como si tuviera que hacer 24 horas el colega, ¿sabes? Ahí todos ahí mientras cobraba el tío, ¿sabes? Ahí limando. Y yo, claro, aquí le pregunto a uno, oye, que te quedes, claro, no, ¿qué tal? Que he quedado con mi primo, he quedado con mi novia, que no sé qué. O sea, yo recuerdo más, o sea, la actitud, la mentalidad muy diferente, ¿no? O sea, de gente con mucha hambre, por decirlo de una manera. Con hambre de trabajar, de hacer pasta, de tal, de cual, ¿no? Eso es de las cosas que más me llamaron la atención, ¿no? ¿Está pagado cuando tú haces estos ratos así? Sí, por o sea, aquí? tienes un overtime, o sea, un tiempo extra tal y cual, y se cobra más, etcétera. Pero yo recuerdo aquí, como mínimo en la época, cuando yo vivía aquí, pues ya hace bastantes años y Llevo tal, como más o menos unos 15 años ya. unos 15 años, sí, 15 años y pico. Total, que yo aquí recuerdo que mucha gente valoraba mucho más, muchas veces, el estilo de vida que ganar un poquito más, por decirlo de una manera. Pero allí al revés, o sea, allí al revés, ahí es todo, aunque sea trabajar 24 horas, mientras cobren lo que tienen que cobrar más y tal y cual, joder, macho, no paran, ¿no? O sea, es un Explícame, cambio yo estoy de insistiendo, actitud. explícame alguna dificultad tuya cuando llegaste a algo que dijiste, esto me costó muchísimo. Hombre, me costó, por ejemplo, cuando al principio, justo cuando aterricé allí, vamos a ver, el idioma, los horarios, la cultura es entrar en otro país, en otro planeta. Porque China, hostia, yo para aprender la cultura de allí tardé años, o sea, varios años en saber las festividades que tienen ellos, el Año Nuevo Chino, el Festival de Otoño, el Tom Sweet, o sea, tienen como todos los festivales estos chinos que yo tardé pues en varios años en realmente aprendérmelos. O sea, culturalmente fue un shock muy fuerte, pero dificultades, las más fuertes te diría que encontré, es cuando, sobre todo cuando empecé mi negocio allá, es que yo heredé un restaurante que ya existía. Espera, quiero arrancar ahí. Pasamos de Torres y decides abrir un restaurante. Pero Exacto. abrir un restaurante en China no creo que sea lo mismo que abrirlo en Barcelona. Claro, eso es otro mundo, otra manera Primero, ¿cómo se te ocurre montar un restaurante? ¿Cómo das ese primer paso? A mí lo que vi claro en ese momento, estando en el mercado aquel en Shanghai en 2007, es decir, buah, tío, este sitio es una mina de oro. ¿Sabes? Claro, veías todo eran fiestas con champán, free flow, unos cochazos, todo era a tope en esa época, era como no hay mañana, ¿sabes? Era aquello, la época como de la burbuja en Tokio, ¿no? De los años 80 y tal, pues eso fue en Shanghai a principios de los 2000 y en la época que aterrizamos allá, ¿no? Que aterricé allá. Entonces dije, tate, yo si en algún sitio tengo que montar algo, lo tengo que montar aquí, porque aquí sí le meto. O sea, esto es another level, ¿sabes? Entonces, por eso dije, buah, aquí es donde tengo la oportunidad, ¿sabes? Esta es la mía aquí. Vale, pero ¿tenías dinero suficiente para poder montar un restaurante? ¿Cómo No, lo no, yo hiciste? tenía un pavo, o sea, yo llegué a Shanghai, yo tenía un duro. O sea, yo llegué allí con la maleta en la mano y con el billete pagado por Torres para llegar allá. Entonces, lo que pasó es que conocí a un chico japonés que los de Torres me presentaron para hacer un evento en su restaurante. Él tenía un restaurante en el centro de Shanghai, la antigua concesión francesa, una villa colonial muy bonita y tal. Era un restaurante de una empresa japonesa y este chico estaba como de director general. Pero llevaba ahí como un año y medio operando y las estaba pasando canutas el tío y no le salía o sea, no, el sitio no iba bien. Y entonces el tío estaba como un poco desesperado, él estaba de general manager de esta empresa japonesa y tal. Y entonces los de Torres me dijeron, oye, que yo tenía un evento en el sur de China que fue cancelado en un hotel y me dijeron, oye, en la semana esta que tienes libre, aquí hay un japonés que tiene un restaurante que no le acaba de chutar muy bien y le podemos echar un cable porque nos está comprando algo de vino y tal. Ok, pues vamos a montar algo. Y montamos una semana gastronómica española ya. Y ahí Ahí empezó a salir la esencia de Willy. Ahí, claro, o sea, montamos el evento y lo repetamos. O sea, lo repetamos toda la semana. Estaba a tope. Claro, el japonés no había visto tanta gente en su vida en aquel restaurante, ¿sabes? El tío está encantado. Guau, tal cual, le moló el rollo. Y entonces ahí el tío, pues muy a la japonesa, muy tal, empezamos a hablar, ¿no? Yo le dije, mira, brother, me ofreció trabajo, ¿sabes? Oye, ¿y tú no te quieres venir a trabajar aquí a ser el chef y tal? Yo digo, mira, tío, yo ya de chef guay, pero yo quiero tener algo, o sea, ser el chef, pero algo que sea mío también, ¿sabes? Porque ya, o sea, de hacer el chef todo puta madre, pero yo aquí quiero tal. Pero soy catalán y la pela es la pela. Claro, coño. Y le digo, macho, pero yo le dije, mira, yo no tengo capital para, o sea, yo vengo a ser un duro, en un momento dado pues podría a lo mejor encontrar algo por ahí, pero que no tengo un pavo, o sea, esto sería la opción 1. Pero eso sí, yo aquí 24/7, 24/7, que tengo aquí con hambre, ¿sabes? De hacer cosas.
Y entonces, pues bueno, pues tras mucho negociar y tal, pues sí, hicimos un 50-50 a beneficios. Él ponía la infraestructura tal y cual, le dimos un lavado a la decoración un poquito, compramos un Rational para la cocina, un horno y tal, y poco más. O sea, mi inversión minimísima, porque si ya estaba montada y se habían gastado una pasta de cojones y los tíos ya habían, o sea, ya habían hecho inyecciones de capital porque no les funcionaba el negocio y tal. Entonces, con una mínima inversión le lavamos la cara e hicimos el Willy, ¿no? O sea, con la marca... O sea, te dejaron hasta poner tu propio nombre mi ya. propio nombre. El japonés lo que quería, el tío estaba desesperado, dice, como esto sigue así voy a acabar cerrando. Y la empresa está metido aquí una pasta de cojones. Y el tío dice, pues macho, ya... vamos a jugarlas a todas con el chaval este porque tiene potencial, ¿sabes? Él lo vio por el evento que hicimos y tal, ¿no? Y otros eventos que había hecho por ahí que le había venido también. Y entonces, pues bueno, tras mucho hablar, que esto fueron varios meses y tal, pues acabamos pues cerrando el trato y firmando contrato y tal y cual y nos asociamos. Y entonces ahí pues empezó la aventura en solitario, ¿no? Por decirlo de una manera, o sea, la aventura o sea, con mi primer restaurante, ¿no? Y... Y desde entonces, pues claro, la apetamos, o sea, solo abrimos el Pero restaurante. para mí, y yo que te he podido seguir desde la distancia y por redes sociales, que lo habéis hecho de fábula, para mí es lo que te he dicho. A mí es como, creo que en ese momento es como si te destaparan el tarro de las esencias de Willy y que le dijeron, crea. Exacto, Porque exactamente. el tema imagen, el tema comunicación, el tema puesta en escena, es espectacular lo que habéis hecho. Muy divertido, o sea, hacerlo y siempre pensando en el mercado de allí, ¿no? Yo, O sea, para que lo hacer... sepáis, actualmente hoy ya tiene 7 restaurantes. Exacto. ¿En qué zonas? Tenemos Shanghai, Hong Kong, Manila, Ho Chi Minh City, Vietnam y Bangkok, que hemos abierto ahora. ¡Buah! Entonces empezamos en Shanghai y luego poco a poco hemos ido diversificando por la región. ¿ADN el mismo concepto? Hay un concepto que tenemos 3 de ellos y el resto son diferentes. Hay uno que es muy diferente, que es un restaurante mexicano. Explícamelos. El primero que abrí fue el Willy, que lo tenemos ¿Cómo en me gusta? el Willy, que aparte era la época del bully y tal, y era un poco pues tal, todo el mundo conocía el bully, el Willy, ¿sabes? Era como un poco de gimmick, ¿no? Era un poco de cachondeo y Qué tal. grande, tío. Era un poco de cachondeo a la distancia, ¿no? La Qué gente, chulo. no, el bully, no, this is el Willy, you know, it's like, don't worry about it. Y en plan como un poco de cachondeo con el doble juego este y tal. Y nada, o sea, pues empezamos con este concepto, que es un concepto de tapas españolas tradicionales y contemporáneas. Las clásicas. Sí, pero y también sexy tapas, que lo llamamos, ¿sabes? Las sexy tapas. Que son las tapas contemporáneas, tapas a nuestro rollo, ¿no? O sea, pues más modernillas, ¿no? O sea, un poco tapeo, pues, como yo qué sé. Salvando las distancias porque hay gente muy buena en Barcelona, obviamente, pues lo que harían pues en sitios como el Gresca o en el Suculent o algo. O sea, es un rollo, una tapa más elaborada, exacto, más elaborada y que no sea quizás no es la tapa del mesón de la abuela, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? No es el pan con la noche encima. Exactamente. Vale. Entonces, un poco, y aparte, organizando la carta, en el sentido, digo, Tate, aquí no es fácil, porque es un mercado que está de ebullición y tal y cual, pero que tampoco es fácil, ¿sabes? Porque, claro, esa gente come en diferentes mercados muy... En esa época había muchos es que aquí va mi pregunta. ¿Cómo acepta el asiático la comida española? Las tapas, ¿cómo lo ven? Mira, aquí es donde acertamos la apuesta. Esto fue al pasarme un año con Torres viajando por China y tal y cual, y me llevaban los chefs de los restaurantes, algunos eran chinos, otros eran extranjeros y tal, pero me llevaban siempre a comer a restaurantes chinos muy buenos y me interesé mucho por la gastronomía china para aprender de ella, ¿no? Entonces ahí intenté entender cómo comen los chinos, ¿no? O sea, y entonces tú, por ejemplo, te vas a un restaurante en China, como te vas a un restaurante chino aquí, y la carta es un libro, ¿sabes? No es un papelito con una carta corta. Si vas a un restaurante chino, normalmente te dan un librito y hay mogollón de cosas, ¿sabes? Ya un restaurante chino aquí o en China, ¿sabes? Entonces, ahí dije, Tate, hostia, estos tíos tienen una carta muy larga, ¿sabes? Que nosotros en los restaurantes occidentales no la tenemos. Y entonces, ¿cómo está compuesta esta carta? ¿Cómo está organizada, no? Y está organizada
entonces ahí aprendí cómo, cómo es un banquete chino, una buena comida en China, de qué se compone, ¿no? Y al principio una buena comida en China son los aperitivos, o sea, los platitos fríos al principio, luego tienes un poquito de carne, un poquito de platos de carne, de pescado, luego tienes siempre algo de arroz o noodles, y luego siempre se acaba con sopa. ¿Sabes? Eso es cómo está estructurado un banquete chino, que es lo que llaman ellos el yin y el yang, ¿no? El equilibrio entre no es solo carne, no es solo pescado, hay un poquito de todo, ¿no? Esto crea lo que es un banquete chino. Entonces yo dije, tate, y las cartas estas, si lo ves, es aperitivos fríos, cold appetizers, carnes, pescados, entre las carnes es pollo, cerdo, tal, lo que sea, pim pam pum, luego arroces, noodles y sopa. Entonces y siempre hay platos de vegetal también. Entonces, esto es lo que compone un banquete chino. Tiene que haber un poquito de carne, de pescado, los aperitivos fríos, tal, y acaban con su sopa, tiene su arroz, etcétera, ¿no? Entonces, dije, va, pues vamos a enfocar la carta con la gastronomía española, pero con la misma estructura de que esta gente piensa, ¿sabes? Ellos, a la hora de elegir, entonces dicen, no podemos tener una carta demasiado corta, tiene que ser un poquito más larga, no la vamos a hacer tan larga como un restaurante chino, porque no es el caso, pero tiene que ser una carta larga, si no, esta gente a lo mejor no les tira, ¿no? Y así lo hicimos, o sea, yo lo que intenté es coger todas las bases estas de platos fríos, carnes, pescados, pastas, arroces y sopa, y vegetales, y tener todas estas secciones, pero con nuestra gastronomía, ¿no? Y luego que todo se pudiera comer, porque en un banquete chino todo se puede comer o con palillos y con cuchara. Entonces todo lo que hacíamos nosotros se podía comer, y poníamos palillos en la mesa, aparte de cuchillo, tenedor, tal. Entonces mi idea era que, porque en esa época, a principios, mediados de los 2000, había todavía muchísima gente que no sabía comer con cuchillo y tenedor, chinos, o sea, y todavía los hay en la China profunda, pero incluso en Shanghái en esa época había mucha gente. Lo que a nosotros nos puede parecer una locura es como si a nuestra abuela le damos a comer unos con palillos, no sabe cómo utilizarlos. Normal, pues ellos tampoco saben cómo utilizar el cuchillo y el tenedor, aquí es otro mundo. Entonces, claro, ahí pusimos cuchillo, tenedor, ahí pusimos tenedor, cuchara y palillos. Y todo que era porcionado de tal manera que fuera para compartir, y con la estructura esta del yin y el yang, ¿no? De todos estos elementos, pero con nuestros sabores y con mi estilo de cocina y tal. Entonces los arroces, pues arroces caldosos, arroces secos, arroz cremoso, tal, luego alguna fideuá que fuera la pasta, por ejemplo, luego pues pues yo qué sé, tu gazpacho en sopa, pues tu cremita de calabaza con no sé qué, tal, y luego todos tus tapitas de carne, de pescado, tal cual, pero todo para compartir y que se pudiera comer con los palillos o con la cuchara. Como es entonces esto hizo que los chinos se sintieran a gusto. Claro, porque mucha gente llegaba allá, españoles o franceses, lo que sea, y llegaban allí, imponían 100% lo suyo, como es en su país y tal, y claro, a lo mejor la gente pues lo entendía más o menos, por decirlo de una manera, o les gustaba más o menos, pero esta adaptación que le dimos, más que los sabores, sino en la forma de comer, puta, esto fue un éxito, ¿sabes? Esto fue un éxito, y aparte que a la gente le gustaba la cocina, le gustaba el concepto, le gustaba tal, y bueno, le pegamos una reventada gordísima, o sea, hicimos el segundo mes, ya estábamos en break-even, el tercer mes estábamos en beneficios y ahí no paramos, ¿sabes? O sea, que el chino debía estar flipando. Claro, el japonés estaba... ¿Era japonés? Japo, sí, Japo, el tío flipando, vamos, el tío encantado, vamos, o sea, on fire, ¿sabes? O sea, la leche. Y entonces ya empezamos a dar saltos, empiezas a abrir en diferentes sitios. ¿Cómo? Entonces allí hice mi primer, lo que llaman allá, the first bucket of gold, you know? el primer cubo de oro, ¿sabes? O sea, ahí gané pues mi primera pela, por decirlo de una manera. Entonces ahí, en esa época yo tenía una novia japonesa, íbamos bastante a Japón y tal, y claro, vi todos unos conceptos en Japón y tal, de sushi, de unos bares japoneses de high quality con el hielo cortado a mano, no sé qué tal. Y empecé a ver cosas que en Shanghái todavía no, o sea, que le podían pegar candela, ¿sabes? Y ahí se me ocurrió la idea de montar una coctelería en plan estilo japonés, pero más divertida, y la montamos y nos fue de la hostia, recuperamos la inversión en 14 meses, nos fue muy bien. Entonces, claro, ahí pues luego pues salió otro proyecto en Hong Kong, es cuando empezamos en Hong Kong, pues ahí poco a poco fueron apareciendo las oportunidades, ¿no? O sea, a través de la primera... ¿Siempre con el mismo socio?
Con el mismo socio empezamos y estuvimos 10 años juntos, pero ya desde el principio, o sea, cuando empezamos a hacer pasta ya al principio, ya tuvimos algún tipo de diferencias. Desavenencia. Sí, desavenencias, pero ya desde el principio, ¿eh? O sea, no tardó mucho el tema. Pero mantuvimos en nuestra sociedad durante 10 años, 11 años incluso, o sea... Pero ya desde el principio ya era más que nada que él nunca le había ido muy mal tal, y de repente aquello fue de la hostia y él no se lo esperaba tampoco. Y claro, el trato que teníamos era que íbamos a medias, ¿sabes? A beneficios. Pero claro, el tipo no había visto tanta pasta entrar por la puerta desde que lo había abierto, y el tío ya de repente se dobló el sueldo, empezó a hacer obras aquí. Yo le dije, brother, ¿sabes? O sea, ya tuvimos las nuestras allá desde el principio. Entonces ya ahí vimos que decimos, vale, tenemos una bomba entre manos, somos socios, lo hemos empezado juntos, tal cual, pero cada uno, que no nos vamos a entender a hacer muchas cosas más, ¿sabes? Porque la filosofía era un poco diferente, ¿sabes? Yo ahí, hostia, todo el día currando con el otro en su casa aquí, de repente me llegan las cuentas, no, hostia, no, es que se ha doblado el sueldo, ¿sabes? Yo digo, brother, ¿sabes? O sea, sin comentar, ¿sabes? Historias así que era como decir, macho, o sea, sí, el business va bien, tal, pero el acuerdo que hemos hecho es el acuerdo que hemos hecho y lo hemos firmado y tal, ¿sabes? O sea, no te puedes tirar para atrás, ¿sabes? Claro, o sea, el tío dice como, coño, ahora, ¿sabes? Lo típico. Y una vez que el resto de sitios, ¿cómo vas? ¿Que vas solo entonces ya? No, entonces ya hice el que era mi jefe en Torres, Alberto Fernández, que todavía es el jefe de Torres en China. Ya empezamos, él siempre o sea, desde que yo trabajaba para él, creamos muy buena amistad, y entonces él fue partícipe de todas, y todavía a día de hoy es socio mío en todos los venues. Es un chico de Barcelona que lleva 21 años en China. Y él es socio mío, y luego pues algún partner pequeño más, pero siempre con Alberto. Y o sea, tenemos una empresa que Alberto es uno de los socios que siempre ha estado desde el principio, menos con el japonés, que empezó solo con el japonés, pero ya la coctelería y todo ya entró Alberto. Y está mi hermano, que es interiorista y arquitecto y tal. Tenemos O sea, tienes un equipito ya tengo hecho. un equipito, ya sí, vais... exactamente. Porque la distancia entre los restaurantes es mucha, o sea, estamos hablando de muchos kilómetros. Entonces, para esto, nosotros empezamos en Shanghai nosotros mismos, solos, o sea, sin un B-partner, por decir una manera. Pero a la hora de entrar en otros mercados, por ejemplo en Filipinas, en Vietnam, lo que busqué son socios estratégicos, en los cuales nosotros tenemos un 51% del negocio, y ellos tienen un 49%, nosotros controlamos o sea, las marcas son nuestras, o son mías y tal. Y tenemos un socio operativo, que normalmente es gente que ya operaba otros restaurantes allí, que los fuimos conociendo o sea, que habíamos conocido a lo largo del transcurso del tiempo y tal, y luego pues les propusimos la idea de asociarnos. Y entonces es de la manera que operamos, por ejemplo, en Shanghai y en Shanghai, Hong Kong y en Bangkok, en Tailandia, somos independientes, pero en Filipinas y en Vietnam tenemos unos socios, unos strategic partners, unos socios allá, que tienen un 49%, que son los que llevan las operaciones diarias, y luego pues nosotros ponemos todo el concepto, la marca, el personal de cosas. ¿Marca va cambiando en cada sitio? Tenemos Tomatito, que tenemos 3 de ellos, que son tapas más... Tomatito. Es un tapas más casual. Tapas más Pero casual. siempre con el mismo concepto casual, pero adaptado a la cultura a la que vas. Sí, por ejemplo, en Filipinas, o sea, hay platos que son exactamente los mismos en los 3. Uno está en Shanghai, el otro está en Manila, el otro está en Vietnam, en Ho Chi Minh. Y entonces, pero por ejemplo, en Filipinas es un mercado súper diferente, por ejemplo, a lo mejor Ho Chi Minh y Shanghai, a pesar de que son mercados diferentes, tienen muchas similitudes. Pero Filipinas, por ejemplo, es un mundo aparte. Filipinas la gente come muy diferente, ¿sabes? Entonces siempre adaptamos algunos platos y algunas elaboraciones al público local, ¿no? O sea, nuestro target customer, ¿no? O sea, nuestro público objetivo y tal, Como un ¿no? ejemplo así. Por ejemplo, en Filipinas trabajamos mucho más porciones grandes, aparte de las tapas y tal, mucho carnes, por ejemplo, cochinillo, ¿vale? Lo que se llaman el lechón. Esto es un poco la herencia española en las Filipinas y tal. Bueno, les vuelve locos, ¿sabes? Te das la vuelta y ya están con el lechón encima de la mesa, ¿sabes? Claro, entonces trabajamos mucho el tema del cochinillo a piezas y tal, y muchísimo las paellas. Las paellas porque les vuelve re locos a los Estamos filipinos. hablando de paellas
¿Cómo se hacen aquí o son al estilo de allá? Nosotros las intentamos hacer como las comemos aquí. Casi te diría que igual. Quizás de sal un poquito más bajas en todo Asia, porque los puntos de sal que nosotros estamos acostumbrados son más altos. ¿Estamos hablando de las paellas de grosor o de las secas? Secas, hacemos caldoso también, pero ves, el caldoso en Filipinas no les gusta. En cambio, en China les fascina el arroz caldoso nuestro. Entonces son estas cosas que, por ejemplo, en Filipinas intentamos, no funcionaba, pues lo sacamos y solo arroces secos. Wow. Entonces siempre tienes que ir tuiqueando un poco, adaptándote un poco a los mercados nuevos. Ahora, por ejemplo, hemos empezado este año, bueno, a finales del año pasado empezamos en Bangkok, con el Willy Bangkok, y hostia, ahí, por ejemplo, les gusta mucho, el tailandés come mucho picante y tal y cual, entonces algunos platos les das un poquito de alegría, ¿sabes? Por ejemplo, decir algo, haces unas gambas al ajillo, pues le pones más de chile, ¿sabes? O sea, o tal. Les gusta mucho el punto este alegre, ¿no? Entonces, cada mercado tienes que ir un poco, buscar según qué platillos y tal, de integrar cosas que ellos, a pesar de ser auténticas, pero que se adapten un poco a su paladar, ¿no? Y que vuelvan y que traigan a sus amigos, ¿no? Al final que se trata de que el sitio esté lleno, ¿no? ¿Cómo nos veis desde allá? Hombre, aquí lo vemos como, para nosotros, en mi sector gastronómico y tal, español, claro, para mí venir aquí es como ir a la escuela, ¿no? Venir aquí a ver, en este sentido. Pero la gente de allá habla bien de la cocina española. Sí, hombre, total. ¿Son conocedores? Total. Por ejemplo, en sitios más sofisticados como en Hong Kong, Shanghai, Singapur, Taiwán, y la gente, pues... pues un poco conocedora de viajada y tal y cual en todo Asia, todo eso lo tienen muy bien considerado y muchos de nuestros clientes han estado, o sea, van a Echevarri, van aquí, van allá, o sea, se pegan sus viajes a Europa, van a Francia, a España y se pasan aquí y tal. Muchos de ellos... quiero decir, siempre son más, las cosas como son, están más familiarizados con la cocina italiana, sobre todo, y con la cocina, segundo, francesa, pero nosotros vamos detrás y cada vez más trendy, y les gusta mucho la cocina española y la aprecian mucho y cada vez más, te diría. Curioso, ¿eh? Que aún la francesa y la italiana estén... Sí, pues los tíos, vamos a ver, las cosas como son. Los franceses, los tíos son... Yo viví en Francia un año, o sea, estuve trabajando en restaurantes y tal, y los franceses como son, los tíos son muy constantes, los tíos son muy cuadriculados, ¿sabes? Y son muy... los tíos lo hacen bien, coño, ¿sabes? O sea, son muy consistentes, ¿sabes? Son muy putas, ¿sabes? Un mito que se tiene en gastronomía sobre los chinos, los cocineros chinos, que dicen que no son muy limpios. ¿Es correcto o no? El chino en general no es en general, hay de todo con todos. Digo, para intentar romper algún mito, ¿no? Es decir, sí, es verdad. Es verdad. O sea, es verdad, total. O sea, allí hay... O sea, frente a un japonés que es pulcro totalmente. O un filipino que es... O un tailandés o un vietnamita, ¿sabes? El chino es menos limpio. Esto es totalmente cierto, ¿sabes? Por eso, por ejemplo, el gobierno en sanidad, en restaurantes y tal, en China, en los últimos años, te diría los últimos 10 años, se han puesto ultra duros con las normas de higiene en las cocinas para meter caña. O sea, el gobierno ha sido, o sea, y hasta te meten pantallas en según qué tamaños de restaurante en Shanghai, que las ven los clientes desde la sala de lo que está pasando en la cocina, y también en las oficinas de los inspectores y tal y cual tienen acceso a las cámaras de videovigilancia obligatorias en las cocinas, para si hay cualquier movida sanitaria y tal, súper estrictos. Cuando llegamos ahí no lo eran, ¿eh? Y hostia, te ibas a algunos restaurantes, macho, y decías, guau, aguanta, ¿sabes? Qué buena está la comida, pero es que a ver si me voy a quedar enganchado yo aquí en algún lado, ¿sabes? Por una o sea, sucio, ¿sabes? Pero con los años el gobierno se ha metido ahí, pero mucho hincapié, ¿sabes? En la higiene, en los restaurantes y tal, pero un nivel estricto súper bestia, ¿sabes? Para paliar ese mito que es auténtico, vamos a ver, el chino no es el más limpio del mundo por naturaleza. Ojo, mi mujer es china y tal, y oye, hay chinos más limpios que otros y tal, pero las cosas como son, ¿sabes? Si lo comparas con otros países que visitamos por allí, la cultura de la limpieza no es tan importante como en otros sitios. Tuve la gran suerte de poder estar hablando contigo cuando pasó todo lo del COVID, que eras uno de mis ojos exteriores internacionales.
que sé que sufristeis como todos. Total, total. Pero bueno, ¿ya estáis on fire o aún estáis arrastrando cosas? Porque China ha sido muy restrictiva, China aún ha estado cerrado. Sí. Explícame qué ves. Mira, aquí la historia ha sido que me ha alegrado de haber en los últimos 5 años haber diversificado el negocio fuera de China. Porque yo empecé en China, empecé en Shanghai, pero dije, hostia, si algún día no podemos tener todos los huevos en el mismo cesto y tal y cual, y entonces dije, pues vamos a hacer en otros sitios, ¿sabes? Lo cual era una apuesta bastante arriesgada, la verdad, y con con sus riesgos y sus retos, ¿no? Entonces, cuando entró el COVID en febrero del 2020, o sea, hace 2 años y medio, empezó en China, ¿no? Entonces ahí pues nos pegaron la patada en China primero y ya pues el negocio bajó en picado, tuvimos que cerrar temporalmente, con varias semanas. ¿Os ayudó el etcétera. gobierno allí? ¿Hubieron ayudas? En China muy poco, solo con retrasos en pagos de la seguridad social y algunas reducciones fiscales y tal, de impuestos, etcétera. Pero algo sí, pero no muchísimo. Donde sí hemos tenido muchísima ayuda, en el único sitio, vamos, es en Hong Kong. En Hong Kong sí que mogollón de ayudas del gobierno, pero mogollón, ¿sabes? En Hong Kong ha sido pues el COVID abre, cierra, órdenes gubernamentales y tal, pero cada vez que la cierra, al cabo de 2 meses, cheque en el banco de tanto, ¿sabes? Para pagar al personal, para cubrir gastos de no sé qué y tal, pero, o sea, y cheques, te digo, de importes que te ayudan, ¿sabes? No es aquello que digas, no, hostia, es que me dio... No calderilla. No calderilla, no, o sea... pasta la suficiente para paliar esas pérdidas Pues y tal. qué bien. Eso en Hong Kong, unas ayudas de la hostia del gobierno. En China yo creo que al ser un país tan grande y tal igual que es más complicado, pero o sea, unos retrasos en seguridad social, tal cual, tal, no demasiado. En países como las Filipinas, simplemente por los arrendatarios, o sea, por los landlords, los dueños de las propiedades para los donde alquilamos y tal. Pero no a nivel de gobierno, lo que es en Vietnam, en Filipinas o en Tailandia, son gobiernos que no tienen la capacidad financiera para ayudar. Son países que están en desarrollo, en un stage más temprano y que ahí no hemos tenido ningún tipo de ayuda. Volviendo al COVID, entonces pues en China empezó todo, mientras en el resto de Asia, el resto del mundo todavía seguíamos todo bien, pero luego esto cambiaron las cartas de repente, ¿sabes? Cambiaron las cartas, China se cerró, como cerraron muchos países, pero muchos países era un bebedero de COVID de la hostia, entonces en China lo controlaron y durante como 1 año y medio, sí, 1 año y medio o así, durante el resto del mundo estaban cerrados, en China estaban sin la mascarilla, y en China estábamos facturando, o sea, estábamos trabajando de puta madre, o sea, nos salvó en ese año y medio, donde en Filipinas, en Vietnam, en Hong Kong era abre, cierra, que fue un drama. En China estábamos a tope, ¿no? Lo siguiente. Y eso, pues, o sea, lo que íbamos un poco, pues, perdiendo por un lado, pues, en China nos aguantó en ese periodo. Y luego, esto, al día de hoy, se ha vuelto a invertir de repente. En los otros sitios hemos vuelto a estar a tope, ya han dicho, bueno, COVID, tío, es algo endémico, es algo que tal, todo el mundo vacunado, tío, no podemos hacer nada más, sálvese quien pueda, abramos todo, tal, y es lo que ha pasado en este último año, ¿no? Desde finales del año pasado. Y entonces, en lo que es en todos los sitios de puta madre, o sea, a tope otra vez, o sea, de renacimiento total, estamos ahora on fire. Pero el problema lo hemos tenido de repente en China, donde estábamos, cuando los otros sitios estábamos llorando, y en China estábamos ahí, se estaba abriendo champán, ahora en China hay un merde de cuidado, de cierra, hemos estado cerrados hasta hace 2 semanas, hemos estado cerrados 3 meses en Shanghai, cuando ya llevamos 9 meses operando en las Filipinas, en Vietnam y tal, a tope, o sea, retope. Y entonces hemos tenido ahora, o sea, se han invertido como las cartas, ¿no? Entonces, pues bueno, el único frente que tenemos, o el frente que tenemos ahora delicado es el de Shanghai, es el de China. Y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando todo, porque claro, ahí la política del gobierno es muy diferente a la de los otros sitios, que es del rollo COVID, es algo endémico, es como un constipado, vacunados todos y oye, tío, hay que mover millas. Ahí no, ahí siguen, aquí no queremos COVID, COVID cero, país cerrado, tal cual. Entonces, claro, hay que ver
si van a cambiar esa política, si no, tal cual, porque claro, pues mientras tanto es un poco, está un poco en interrogante todo lo que va a pasar allí con la política actual del COVID-0, vamos, o sea... Escúchame, un problema que antes has comentado ya de allá, pero que quiero insistir, que aquí tenemos muy grande, que es el tema del personal. Ahora mismo no encontramos personal aquí en España para trabajar en nuestro mundo, cuesta mucho, ¿vale? ¿Allá cómo lo tenéis? ¿Ha habido el mismo problema o no? Pues la verdad es que sí, ¿sabes? O sea, la verdad es que sí. O sea, en nuestro sector, lo que nos ha pasado, por ejemplo, en sitios como en Shanghai, por decir una manera, o sea, empezaron los cierres estos de restaurantes, entonces mucha gente, muchos trabajadores, no son de Shanghai, ellos son de otras provincias de fuera que vienen a Shanghai a trabajar, que es como mano de obra, pues como menos cualificada, o por decirlo de una manera, para el sector servicios, lo que sea y tal y cual, que vivir en Shanghái es mucho más caro que en sus provincias. Entonces, claro, han llegado allí, de repente cierran el negocio, claro, obviamente la gente o sea, no tiene el sueldo, es un sueldo mínimo, les pagas tal. Claro, la vida en Shanghái es súper cara. Entonces, claro, mucha de esta gente se ha ido, han vuelto a sus casas con sus familias temporalmente, pero luego, tate, han llegado allá y han dicho, joder, pues tampoco se está tan mal aquí, tal y cual, y a lo mejor con lo que yo he aprendido en Shanghái me voy a montar algo aquí con mi tío, ¿qué tal? Y pues mogollón de gente, pues ha hecho esto, que trabajan en hoteles, restaurantes y tal, en las grandes ciudades, pues han vuelto a casa después de los cierres esos temporales y todo el rollo, y muchos de ellos no han querido volver. Luego otra gente, trabajadores, por ejemplo, a lo mejor que venían filipinos o así, o de otras provincias que venían a Shanghái también a trabajar, luego tampoco los dejaban entrar o en el país o en la provincia por las restricciones estas. Entonces un merde en China. En Tailandia lo mismo. En Tailandia mogollón de los trabajadores son gente que viene de Birmania, son trabajadores birmanos, camboyanos, de Laos, ¿sabes? De países O de sea, alrededor, que son mogollón de esta gente no han no visto... podían entrar en el país, ¿sabes? O sea, porque Exacto. están las fronteras cerradas, ¿sabes? Entonces, claro, macho, no había personal, tío, y hostia... complicadete, ¿sabes? Otra cosa que tengo curiosidad. Tema producto. ¿Has visto mucha diferencia? Que, por ejemplo, tenemos un amigo como el Kiku de Bargallo. Claro, hombre, un crack el Kiku. Pero, por ejemplo, aceite de oliva bueno, productos españoles. ¿Te ha sido fácil encontrarlos allí o no? ¿Has tenido que buscar alternativas? Vamos a ver, en China, cuando nosotros llegamos, o sea, hace pues 15 años, tal, hostia, había poco. La verdad es que había poco y China es un país muy restrictivo, es decir, que no deja entrar mucho producto, o sea, tienen que haber acuerdos bilaterales, son muy estrictos. Y hostia, pues la verdad es que en esa época, por suerte, se podían encontrar bastante cosas que llegaban un poco de Matute, a través de Hong Kong y tal. Pero en esa época, por ejemplo, el jamón ibérico no estaba homologado. Esto no fue hasta la Expo de Shanghai. Parece que vino el príncipe o no sé qué tal, hicieron un acuerdo y desde entonces se podían importar unas cuantas marcas legalmente. Antes lo tenías que conseguir a través de Hong Kong, que la gente lo traía a mano, que no sé qué tal. O sea, era un poco aventurero. Pirateo. Ha mejorado todo mucho, pero todo muy depende del mercado. Por ejemplo, China, que es un mercado enorme y tal y cual, es súper restrictivo y hay un montón de productos que todavía no los puedes encontrar allí. Y todo lo que es el matute y tal se ha convertido mucho más estricto que antes. O sea, antes entraba pues bastante, no pasa nada, aquí nadie ha visto nada, era un poco pues ok, pero ahora no. O sea, el contrabando era mucho más común, ¿sabes? Y ahora, a día de hoy, China es un país que controlan mucho más, se han convertido mucho más estricto. Pero, por ejemplo, cordero español no está autorizado a entrar en China. Ternera española tampoco está autorizada porque no tiene acuerdos bilaterales. Solo hay porcino y según qué marcas, tal cual. Entonces, en China es un poco restricciones, pero por ejemplo Hong Kong es un puerto abierto, es un free port de estos, que ahí lo que quieras, como si quieres cococha, fresca, angula, de no sé. O sea, lo más complicado, China. Lo más complicado, China, sí. Vale. China, los mercados donde operamos, sí. Porque, por ejemplo, en Tailandia o en Filipinas, y sobre todo entra todo, ¿sabes? O sea, entra todo allá, ya sea por ABC, ¿sabes? Ahí lo que quieras, cordero, quieres percebes, de tal. Llega desde el mercado este que hay central en París. O sea, llega de España allá, pam, y de allí llegas a Bangkok, vuelo directo, pam, cada semana 1 o 2 vuelos, ¿sabes? Te llevo a otro camino. ¿Qué consejo le darías a todo chef que quiere irse fuera? ¿Qué le dirías así, ahora con tu experiencia, que dijeras, está muy bien, vete, pero... Yo creo que lo más importante es siempre entender quién va a ser tu cliente, ¿sabes? Cuál es su target y entender a esa gente, ¿sabes? Hacer un poco de trabajo de campo, primero de entender a la clientela y luego lo que tú... o sea, no pasa por el tubo y decir, vais a comer lo que yo digo como yo digo. Eco, No. olvídate.
O sea, si tú vas así, mejor no te vayas, ¿sabes? Que te quedes en tu casa porque ya se van a comer lo que tú quieras, ¿sabes? Si te quieres ir por ahí, tienes que siempre entender quién va a ser tu cliente y cómo come esa gente, ¿Un ¿sabes? cocinero español es siempre bien recibido? ¿Tiene buena prensa allí? Sí, sí, claro, porque les gusta la gastronomía española, total. Sí, 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 hombre, absolutamente. Absolutamente, es un buen filón. Sí. Sí, y las chicas Y les gustan mucho escúchame, los cocineros españoles. y tema salarial, ¿cómo está el tema de sueldos allí? Si eres un cocinero extranjero y vas a un restaurante bueno o un hotel bueno y tal y cual, los sueldos son más normalmente en todos estos países. Claro, hay países que los sueldos más elevados en Asia los encontrarás en donde más te van a pagar, será en Singapur, en Hong Kong. Singapur, Hong Kong son los sitios donde más vas a cobrar. También todo es muy caro, ¿sabes? Japón aparte, Japón es un mercado aparte los impuestos son muy altos y tal. En Japón también cobrarás dinero, pero ya tienen su gente, es más difícil encontrar trabajo ahí y tal. Te diría de los mercados estos de Asia, donde más te van a pagar será sobre todo Hong Kong, Singapur, Shanghai, Beijing, son los sitios donde más puedes cobrar, ¿sabes? Y aunque te vayas a Tailandia o a Malasia o lo que sea, o Indonesia, también vas a cobrar más. Que no me puedo enrollar mucho más. Yo quiero vale, hacerte perdón. una última pregunta, así curiosa. ¿Hacia dónde va el Willy ahora? Nosotros, y ahora estoy en un punto de que no estoy en una época de ambición de expandirse. O sea, voy a seguir haciendo proyectos y vamos a seguir haciendo cosas y seguiremos abriendo cositas y tal, pero de una manera quizás más disfrutando cada proyecto y sin correr tanto, porque le hemos metido mucha caña y también he aprendido de cosas buenas, o sea, de éxitos, de más éxitos que fracasos por suerte, ¿sabes? Pero aparte tengo 2 niños ahora pequeñitos y tal, entonces quiero seguir haciendo proyectos, quiero seguir dándole, pero quiero disfrutar de mi familia también. Entra en el loop un Willy en Barcelona, en Madrid o en España. Hostia, yo creo que a día de hoy es muy complicado por las distancias. Claro. Las distancias son súper grandes y el cambio horario es que O sea, pero tú me estás diciendo que tú ya estás afincado allá, o sea, tú ya te quedas allá. Yo, o sea, sí, mi idea es a lo O sea, que mejor- morirás allá. Esto nunca se sabe, la vida da muchas vueltas, que a lo mejor me vendo el negocio de aquí unos años y me vuelvo para aquí, ¿sabes? O sea, no lo sé, ¿sabes? No lo sé, eso, o sea, no vale. lo sé. Pero casas es los últimos 15 años y será para los próximos unos cuantos bastante seguros. Estamos muy a gusto y tal. Y seguiremos haciendo proyectos y tal, sin una excesiva ambición y tal, más disfrutándolos, etcétera, porque quiero disfrutar de mis niños ahora que he sido un padre tardío y tal. He tenido mi primero a los 42 y tal, o sea que quiero disfrutar de la family también y bueno, pero seguirle dando y estamos afincados ahí obviamente, pero mi idea a lo mejor es pasar 3 meses al año, pues aquí en España, en Europa y tal, ¿sabes? Venir 3 meses al año. Esto es lo que para mí sería lo ideal, o sea, estar ahí 9 meses, 3 allí. Pues familia, yo os tengo que reconocer que con Willy creo que estaríamos hablando todo el día y para mí es que es un pozo de experiencia y de sabiduría de algo que desconozco. Ya sabéis que con lo curioso que soy yo es que no pararía. Pero luego si no, como ya sabéis, me toca la cresta y eso no quiero, Willy. Total, Ha sido Miguel. un auténtico placer, para mí, privilegio escucharte. He aprendido, lo he degustado palabra a palabra, una flipada. Y me quedo muchas cosas y me faltan muchas más, con lo que espero poderlo repetir otro día y ya sería la bomba en alguno de tus restaurantes. Eso sería genial, Miguel. Estás ahí en tu casa en Asia, te recibimos con los brazos abiertos. Que te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Vale? Venga, brother. ¡Ay! Grande que eres, coño. Familia. Que me cargo el micro. Familia, pues eso, el Guardián volverá con más platos y de mucho nivel, como ya podéis ver. Cuidaros y ¡Ole! hasta ahora.